¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reunidos. Soy Elga Reategui. Un placer de tenerlos nuevamente conmigo. Esta tarde me acompaña Félix Molina, sin duda el poeta que está de moda. Y no lo digo tanto por su labor creativa, que es constante y prolífica, sino por la generosa ayuda que presta a sus colegas escritores y a diversas asociaciones literarias. Tienes que multiplicarte, Félix. Y eso que tus hijos han dicho que ya pares, ¿no? Sí, ellos intentan que frene, pero yo me paso de frenada. No te dejas aconsejar. No les hago mucho caso. ¿No? Félix, escribes poesía desde los 10 años, pero tuvieron que transcurrir muchos para que te entregaras por completo a ella. Cuéntanos qué sucedió. Bueno. Simplificando, resumen. Sí, resumiendo, yo tenía un negocio familiar y me tuve que hacer cargo por fallecimiento de mi padre y bueno, había que mantener la familia unida y trabajando, de manera que yo seguía escribiendo. De hecho, tengo un romancillo por ahí que se llama Poeta en Urgencias, donde digamos que el punto de inflexión fue que sufrí un infarto. Tuve que dejar de trabajar, así lo aconsejaron los médicos, y bueno, pues me dediqué a escribir y a la cultura, que por lo visto, como es menos esfuerzo físico, sí se puede. Félix, ¿tú crees que estas experiencias de vida han nutrido tu mundo interno y por ende le han dado mayor sustancia a tu poesía? La poesía siempre es parte de la experiencia personal, parte de las muchas lecturas que uno, o pocas que uno tenga, pero lo que tiene que haber de común siempre es una sensibilidad que pienso que es necesaria y bueno, y después hay que ponerse a la labor. A trabajar. Tu poesía se manifiesta tanto en español como en valenciano, que es el que usas justamente en tu vida diaria, pero ¿en qué lengua te sientes más cómodo a la hora de escribir? ¿Ves alguna diferencia en el contenido que expresas en una u otra? No, no en el contenido, pero grosso modo mi manera de escribir es en castellano, aunque por supuesto no renuncio al valenciano. El valenciano sí lo uso en mi vida. Para mí es una lengua de uso común, de uso diario, de uso cotidiano, en el que digamos que hay un poco más de problema de léxico, aunque he leído por supuesto a los clásicos y para mí uno de mis poetas de cabeceras, Vicent Andrés Estellés. Y bueno, normalmente escribo en castellano, pero no renuncio al valenciano, por supuesto. En la actualidad participas activamente en el mundo literario valenciano. Diriges 2 clubes de lectura, asesoras a poetas, eres jurado de concursos literarios y desde hace 5 años, si no me equivoco, te desempeñas como coordinador del aula 1 de poesía del Ateneo Mercantil de Valencia. ¿Cómo fue que lograste entrar en este medio, teniendo en cuenta que el tuyo era otro muy distinto, ¿no? Bueno, pues, una componente de azar muy importante. ¿Quién te llevó? Pues ¿Quién te descubrió? Fíjate, yo tenía como vecino en la pastelería, arriba, Sí, a un pintor, José Lapassió, que pertenece a una asociación que es Conciliarte. Yo me empeñé en publicar para que no se perdiera sí. un primer cuerpo literario que tenía. Y cuando él vio el libro, digo, esto tienes que presentarlo en un sitio adecuado, aquí en el barrio solo es muy poco, y yo te llevo, y me llevó a Conciliarte. De Conciliarte me llevaron a un encuentro de poetas, y en el encuentro de poetas conocí a gente del Ateneo. Y bueno, consideraron que mi calidad era lo suficiente como para acudir al aula. Y luego en el aula me tendieron una trampa y me hicieron coordinador. Pero bueno, eso. Y sí, ya llevo varios años. Un buen tiempo. Has publicado 2 poemarios, Nocturno y Premeditado y Tan Gastado Corazón. Y sé que tus amigos del grupo El Limonero de Homero te insisten a diario en que es hora de publicar otro. Sin embargo, tú no sientes urgencia de hacerlo.
Te tomas tu tiempo, ¿no? Eres muy pausado en ese sentido. Es que para mí la poesía nunca está del todo acabada. Este es el momento en que todos los poemas que se supone que ya tenía, sigo corrigiendo acá un detalle, acá una palabra que no me resulta del todo exacta. Y bueno, realmente es que no tengo ninguna prisa. Tampoco me insisten a diario. Digamos que pero hay varios poetas que están detrás de ti. Mensualmente. E incluso sí. algunos editores también están detrás de ti para publicarte el libro. Bueno, es halagador, pero en fin. Te tomas tu tiempo. Sí. Comentas entre amigos que lo que te gusta es escribir, eso está clarísimo. Pero no las presentaciones de libros, los recitales, los concursos, ni nada que implique socializar a este respecto. ¿Esto responde a tu timidez o a tu espíritu solitario? ¿O rechazas los egos? No. Bueno, rechazar los egos lo he hecho siempre. Me ha causado más de un disgusto. Pero bueno, yo es que no soy especialmente sociable. Y aparte, ¿cómo te diría? No sé, lo que me gusta efectivamente es escribir, es el acto en el que toma cuerpo un poema. Pero darlo a conocer en un recital no es importante para ti. Mira, te voy a decir una cosa, estoy tan de acuerdo con mi vida que no necesito cambiarla. Si tengo que sacrificar cosas para entrar en una especie de cauce, socializar con poetas y tal, no estoy muy seguro de que me apetezca. Has declarado que una de tus grandes escuelas de vida fue la práctica del rugby. ¿Por qué? Bueno, el rugby para mí fue... lo encontré en la facultad. Yo ya jugaba fútbol ya hacía años, pero el rugby es una auténtica escuela de vida. ¿Por qué? Porque en el rugby, por bueno que seas, necesitas de tus compañeros. Del grupo. Tiene su parte de sacrificio, su parte de generosidad, su parte de espíritu de lucha. Y eso en el fútbol no lo veo tan... que no hablo mal del fútbol, a mí me gusta y he jugado muchos años. Pero en el fútbol la técnica es muy importante y en el rugby, aun siéndolo, necesitas apoyarte de los compañeros. Pasaste un importante periodo de tu existencia lamentando tu falta de educación musical, pero apenas te fue posible, aprendiste a leer música y a tocar el saxo, y ahora tomas clases de guitarra. ¿Cierto? ¿De dónde viene tu amor por la música? Por favor, eso... a lo mejor es demasiado obvio, pero muy bueno, obvio. La gente quiere saberlo. Sí, yo recuerdo que sería un auténtico pitufo de 6 o 7 añitos y me aprendía de memoria las músicas sin saber ni el autor ni qué pieza era, las músicas de las novelas que salían por la tele en blanco y negro entonces. Y recuerdo la música de los Tres Mosqueteros, luego resultó que era l'Arlésienne de Bizet. Aprendí una que me emocionaba, que me recordaba siempre a los domingos por la mañana, y resultó ser la Sinfonía 40 de Mozart, en sol menor, y todo eso iba formando un acervo del que yo tenía que encontrar el hilo de salida. Y bien, pues así fue como me aficioné mucho a la música, nunca pude hacerlo, empecé con 35 años. Y bueno, acabé tocando el saxo alto en mi banda y bueno, ahora estoy con la guitarra y avanzo bastante porque esto de saber solfeo ayuda mucho. Tengo entendido que así como saludas a la gente de tu entorno por su nombre, eres capaz de reconocer el de las aves, los insectos y las plantas. Esto requiere mucha memoria, Félix. ¿Y estudio? No, tanto como memoria. Yo pienso que es... ¿Y estudio? ¿Observación? Bueno, observación sí, pero es tener ese amor por conocer el entorno, lo que te envuelve. Ayer mismo estaba pasando y veo un pájaro ligeramente más pequeño que un gorrión, un color gris verdoso, y digo, ese es un mosquitero común. Son escasos, además los insecticidas que utilizan para la jardinería
están matando a muchos. Y bueno, pues así, es que yo decir pájaros, así sin más, se me queda corto. Pero habrá que Yo ver necesito... fotografías, ¿no? Revisar libros para poder reconocerlos, ¿no? Bueno, en realidad lo que tienes que hacer es fijarte en el pajarito, hacer un pequeño esquema y luego con esas características sí, te vas a los libros, ¿por qué no? Y ahora tenemos la herramienta de internet que es una maravilla. Incluso te diría más, creo que hay, de las que yo no dispongo, mi mujer sí, yo soy antimóvil y antirrelojes, hay aplicaciones en las que le tomas la foto al pajarito y te lo reconoce, incluso las plantas. Y así alguna planta de esta de playa que me era extraña, ya las voy conociendo. Mira, qué interesante, conocer el entorno. Pero también la astronomía te seduce. Es verdad que en una noche sin luna podrías reconocer perfectamente varias estrellas y planetas. Bueno, varias no, en principio, vamos a ver, las estrellas se agrupan en constelaciones. Yo lo que reconozco son las constelaciones y algunas estrellas con nombre propio, porque, en fin, Arturo, Sirio, la Vega de Lira, la constelación del Águila, son fácilmente reconocibles. Para eso, esa sí fue una afición muy precoz, iba a decir prematura. Esa sí fue una afición muy precoz. Y bueno, realmente es que es muy hermoso el cielo. Nos pone un poco en nuestro sitio. Sí. Vemos la grandiosidad y decimos, pero qué poquita cosa somos. Sí, muy, muy poquito. Dices que coleccionas amaneceres y caminatas o caminas varios kilómetros cada día. ¿Estas actividades forman parte de tu poesía? Pues no es que lo hago para escribir poesía. Pero se te ocurren ideas, sí, imagino. Sí, por supuesto. Una caminata en solitario da para mucha reflexión. Lo de que sean varios kilómetros es un tema de salud. De todas maneras, yo antes salía a correr, ahora ya no me dejan, pues camino. ¿Te llevas mal con los relojes? Sí. Eso dices. ¿Es lo mismo que estar enemistado con el tiempo? No, es quitarte el dogal que a veces el tiempo te pone. Yo creo que cada cosa necesita su tiempo, como una buena tarta necesita su tiempo de elaboración o un buen plato su tiempo de cocción. Entonces a mí lo que no me gusta es andar siempre mirando el reloj, ahora tengo que estar aquí, después allí. Me tomo mi tiempo para hacer las cosas y procuro hacerlas bien. Tampoco son de tu agrado, ya lo has dicho, los ordenadores. ¿Jamás has escrito un poema valiéndote de uno o sigues usando una libretita para escribir? Ahí tienes tu libretita. Escribo a lápiz. A las pruebas te remites. En general escribo a lápiz. ¿A lápiz? A lápiz, sí. Otra cosa es que después todo eso lo pasas al ordenador, que es una máquina de escribir. Pero sí te acercas al ordenador. Sí, claro, no hay más remedio. Ya. Y sí, pero ya te digo, lo utilizo como para poner el limpio. Ya. ¿Qué tiene de poético dictar una charla sobre la tabla periódica de los elementos químicos? Bueno, tú sabes que yo soy licenciado en químicas, entonces es otra historia, no tiene nada que ver. Digamos me parece una parte. Digamos que a mí siempre me tiró mucho la literatura, entonces era algo como demasiado fácil y yo siempre he tenido ganas de superar obstáculos. La ciencia me resultaba muy clara, pero al mismo tiempo más difícil. Entonces dije, yo no puedo hacer una carrera de letras y me metí en químicas. Entonces, la tabla periódica de los elementos sí tiene su poesía. ¿Cuál es la poesía? La poesía, bueno, pues sin ir más lejos, en los nombres de los elementos, algunos son auténticas maravillas. De los elementos más antiguos nos vienen del latín, del griego
Otros han sido inventados para sonar bonito, otros tienen nombres de dioses y de la mitología tanto griega como escandinava. A mí me hace gracia sobre todo el cobalto. El cobalto, que fue un elemento que se confundía con otro, y los mineros decían, no puede ser, aquí pasa algo, esto que estamos obteniendo, y le echaron la culpa a los duendes de la mina, que en su idioma se llamaban kobolds, y de ahí viene el nombre de cobalto. Es una historia curiosa. Muy, muy bonita, muy simpática. Sí. Eres muy exigente con la poesía. ¿Qué tiene que tener una para que lo sea? Sea realmente poesía. De eso se puede hacer una tesis. Vamos a ver. Resume. Sí, la poesía tiene que tener un mensaje, es decir, un significado. Tiene que tener un significante que forme parte de ese mensaje, que se ajuste. Tiene que ser, en mi opinión, no excesivamente larga, porque si no ya entraríamos en la épica y entraríamos en otros temas. Pero sobre todo tiene que llegar, tiene que hacer vibrar al lector. Si no se produce esa comunión entre el autor y el lector, no estamos hablando de poesía. Hay otro tipo de problema, no sé si decir novela, escrita a trozos, que hay gente que lo hace, prosa cortada, pero a mí la poesía me gusta breve, concisa, que no sobre ni falte nada. Félix, declaras que no eres un soñador, pero completa la frase. ¿Pero qué? Bueno, no soy un soñador, no sé, ahí me has pillado. Eres un poeta con pies sobre la tierra. Sí, soy una persona eminentemente práctica. Una persona con una visión de la existencia, creo que se ajusta, por lo menos en mi fuero interno, a lo que yo pienso que deben de ser las cosas. Por eso te digo que soy feliz a mi manera y no quiero cambiar demasiado mi vida. Félix, ha sido un placer tenerte en Reunidos. Gracias por haber estado conmigo. Te hemos conocido un poquito más. Y bueno, te digo hasta la próxima. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Y con ustedes, amigos, espero que les haya gustado el personaje y la historia. Soy Elga Arreategui. Esto fue Reunidos. Nos vemos muy pronto.